días, buenas tardes o buenas noches. Depende del país en que me estés viendo y la hora en que me estés viendo. Te saluda tu amiga, la psicóloga Luzmar. Y bien, amigas y amigos, como ustedes saben, este es un espacio de psicología, un espacio donde podrás encontrar temas que te ayudarán a ser y crecer mejor como persona. Comenzamos. Y bien, amigas y amigos, hoy les traigo el tema de violencia intrafamiliar. ¿Te suena el tema? Hoy les voy a hablar sobre el tema de violencia intrafamiliar, un tema que yo he manejado mucho en las instituciones en donde he estado trabajando. Ya en un anterior video les mencioné en donde he estado trabajando y en todos estos lugares pues he manejado lo que es la atención psicológica a personas que viven violencia intrafamiliar. Pero veamos todo lo que conlleva lo que es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Antes que nada vamos a hacer una diferenciación entre lo que es agresión y lo que es violencia, ¿sí? Lo que es agresión y lo que es violencia tiene un significado, puede decirse sinónimo o puede decirse igual, pero no es igual. Ahora sí, no es lo mismo, ¿verdad? Lo que vemos que es violencia y agresión pueden parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Si nosotros vemos el significado, vemos que la violencia tiende el fin de dominar, someter o controlar y es característico de los seres humanos. En cambio, la agresión es característico de los animales que no tienen una mente pensante, un cerebro pensante y que solamente lo hacen por instinto de supervivencia, la agresión. En cambio, la violencia pues ya lleva un trasfondo. Tiene como trasfondo el dominar, someter o controlar a personas vulnerables, a personas. ¿Y cuáles son las víctimas de la violencia intrafamiliar? Pues en primer lugar están las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Esas son las víctimas de la violencia, ¿sí? Desde años atrás se ha hablado de la violencia intrafamiliar, pero como yo les mencionaba, en el año 2000 fue cuando yo empecé más de lleno en lo que es la violencia intrafamiliar en la institución de la Secretaría de la Mujer y se sentaron algunas bases ya de manera sólida en el ámbito legal y se establecieron algunos artículos que hablaban sobre la violencia intrafamiliar en aquel entonces, en el año 2000, ¿sí? Hoy vemos que desgraciadamente, a pesar de que los años han pasado, a pesar de que ha habido avances en lo que es el ámbito de la violencia intrafamiliar, se sigue dando la violencia intrafamiliar. Pero ustedes dirán, ¿cómo se da la violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia intrafamiliar se puede dar entre personas que están viviendo en una misma casa, pero también en personas que tienen una relación de pareja, ya sea que cada quien viva en su casa, en su domicilio y solamente se vean para convivir como pareja. También se da la violencia en ese caso. La violencia se da en la pareja, ¿sí? Y hay diferentes tipos de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia patrimonial, la violencia institucional, la violencia, diferentes tipos de violencia social, ¿sí? Cada uno de estos tipos de violencia, desgraciadamente, tiene su raíz en la familia, ¿sí? De ahí el nombre que es violencia intrafamiliar. Nosotros hacer un, tenemos que darnos cuenta cómo me estoy relacionando yo en la sociedad, en el trabajo, en la actividad en donde me desenvuelva, porque toda la violencia que se está dando en la sociedad se va a gestar en la familia, ¿sí? Entonces vemos que la violencia intrafamiliar muchas veces se da desde el noviazgo, ¿sí? ¿Cómo se da esta violencia? Pues muchas veces viene enmascarada a través de palabras, a través de gestos, a través de silencios, a través de evasión. Veamos, es una pareja, vamos a suponer que es una pareja de novios que tienen, pues a lo mejor unos meses de conocerse. Entonces, a veces se empiezan a discutir y el novio le dice, ay, no seas tan payasa, porque tomas las cosas tan en serio, te pasas. Entonces, esa simple palabra o ese gesto de invalidar sus emociones, de decirle que no sea tan payasa, esa es una palabra que no es violencia, pero está manifestando una forma de hacer que sus emociones o sus pensamientos de esta chica
pues ya no los exprese con facilidad y va a decir, no, mi novio se enoja que yo exprese mis emociones, de hoy en adelante ya no voy a decir eso, porque si no se va a enojar, ¿sí? Otra de las cosas es que muchas veces la violencia se da en diferentes niveles, no nada más en los niveles de bajos recursos, ¿sí? La violencia, yo cuando estuve trabajando, les decía, en instituciones, tanto como el Instituto de la Mujer, Secretaría de la Mujer y la Cuarta Agencia del Ministerio Público, la violencia se da en los altos esferas, las personas profesionistas. Tuve la oportunidad de atender una psicóloga española, atender una psicóloga que era, perdón, atender una abogada que sufría de violencia intrafamiliar y a una psicóloga también de México. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, la violencia se da en todos los niveles. Pero veamos cómo surge la violencia. La violencia surge en un triángulo que se llama en un triángulo que se llama el ciclo de la violencia y que empieza con una fase llamada fase de tensión, ¿sí? La segunda fase es la fase llamada de la violencia, de la agresión propiamente. Y la tercera fase es la etapa de la reconciliación o luna de miel. Veamos las características de cada una de esas etapas. En la fase de la tensión vemos que la violencia va a ir con pequeños episodios de violencia, pero como les decía, no violencia físicamente. Puede ser chantajes, pueden ser ausencias, olvidos, manifestaciones sutiles en donde va a haber una tensión y en donde yo como mujer me voy a sentir frágil, vulnerada y no voy a expresar, pero voy a tener esa tensión constante de que no sé cómo vaya a reaccionar mi pareja. Entonces, esa se le llama fase de tensión. Veamos un simple ejemplo. Está la familia en donde el papá trabaja, la mamá es ama de casa, la típica ama de casa tradicional, en donde está la comida. Y sin querer, a lo mejor llegó también ella de trabajar más temprano, o a lo mejor trabaja en casa de manera, pues, haciendo, no sé, cosas para vender, ¿verdad? Hizo la comida rápido y sin querer se le pasó un poquito de sal a la comida. Entonces, cuando llega el esposo, prueba la comida e inmediatamente reacciona de forma agresiva, de forma violenta y degradando a la mujer, diciéndole malas palabras. ¿Pero qué te crees? ¿Por qué crees que me voy a comer esta comida que está saladísima? ¿Qué no te fijas? ¿Qué no la probaste? ¿Qué no tienes tu boca para probar la comida? ¿Qué estupidez estás dándome de comer? ¿Sí? Entonces, después le pide disculpa, pasa eso, pasan los días y puede haber otra escena en donde van a salir de fiesta y ella se está probando un vestido, se ve al espejo y le dice, oye, vamos a ponerle a Roberto. Oye, Roberto, ¿cómo se me ve este traje? ¿Tú crees que se me vea bien para los 15 años que vamos a estar? Y le dice él, ay, ay, Rocío, ¿cómo crees que te vayas? Ay, Rocío, ¿cómo crees que te vas a llevar esa ropa? ¿Qué no ves los kilos que has subido? Ay, no, solamente a ti se te ocurre volverte a poner ese vestido. Ya lo hubieras tirado. Esto es violencia porque no le está dando la información, no le está dando la respuesta de una forma adecuada. Y esto hace que la persona pues vaya teniendo situaciones de inseguridad, situaciones de ansiedad, de miedo, de no saber cómo vaya a reaccionar. Y vamos a un caso extremo. Pasan los días, pasa otra escena en la misma circunstancia, la misma familia, tienen hijos. Vamos a poner que llega el hijo adolescente, llega de jugar un partido de fútbol y los papás están a punto de irse a dormir porque ya cenaron, porque ya es de noche y el hijo llega rápido, llega cansado y dice, mamá, mamá, ya llegué, dame de cenar. Y entonces le dice la mamá, no, es que ya nos vamos a dormir, te estuve esperando mucho tiempo y no llegaste. Ya yo tengo muchas cosas que hacer y mañana me voy a levantar temprano para ir a trabajar. Entonces, el esposo que había estado tal vez viendo que su esposa estaba viendo a lo mejor una película o a lo mejor estaba descansando, empieza a decirle, pero ¿por qué le dices eso a nuestro hijo?
tú que estabas echadota en la televisión o viendo tu celular, ¿por qué no le quieres dar de comer? Entonces ya empieza a decirle de cosas y empieza a ser agresivo. Entonces, estos episodios aislados y sin violencia, sin agresión, son la fase de tensión en donde yo como mujer no voy a saber si cómo voy a reaccionar y sobre todo no voy a estar segura de cómo voy a salir de esta situación. Por eso se le llama fase de tensión, fase en donde no voy a saber. Llega en una situación, en la segunda fase, la violencia agresiva, la violencia en sí, la fase de violencia, de la agresión. ¿Cuándo ocurre esto? Pues precisamente, hablando de esta misma escena, el hombre explota, el hombre se enoja y empieza a agredir de manera verbal a la esposa, ¿sí? Entonces, al ver esto, el hijo tal vez se asusta y dice, papá, ya no es para tanto. Y luego él se enoja más, se molesta más, dice, tú cállate, si estoy haciendo esto por ti, todavía me dices que no la regañe. Y empieza a discutir, e inclusive le puede pegar, le puede jalar el cabello, no sé, alguna agresión ya extrema. Esto en sí, la violencia. Pasa la escena, se van a dormir, al siguiente día él se arrepiente y le dice, perdóname, vieja, estaba ofuscado o no sabía lo que decía, te prometo que ya no va a volver a pasar. Y ella, creyendo en sus promesas, lo disculpa. ¿Y qué cree? Después de unos meses se repite este ciclo de violencia, fase de tensión, violencia y etapa de luna de miel. ¿Han oído ustedes decir que muchas veces una persona que vive violencia, a lo mejor dicen, ay, es que es tonta, ¿por qué no sale de ahí? Ay, yo ya lo hubiera dejado, ay, yo ya me hubiera ido. Sin embargo, esa persona que está viviendo violencia no tiene las herramientas, no tiene la fortaleza, no tiene los vínculos, porque una persona que vive violencia, créanme, es una persona que siempre está con la zozobra, con el miedo, con la ansiedad y no sabe cómo reaccionar. Y uno de los parámetros o una de las cosas que hace siempre el agresor es que va a aislar a esta mujer de sus amigos, de su familia, de sus conocidos, porque de esa forma va a poder seguir manipulando, controlándola, ¿sí? Entonces hablamos de todo este ciclo de violencia. El día de la no violencia es el 25 de noviembre. Ese día se instituyó en la Ciudad de México, en toda la República, y se conmemora el Día de la No Violencia Intrafamiliar, ¿sí? Es una situación en donde cada vez la sociedad está viviendo violencia y muchas veces esta violencia no la detectamos a tiempo. Se da violencia de los hijos hacia los padres. Cuando los padres son ancianos, los hijos a veces los agreden de manera verbal o de manera emocional. Se da la violencia en los niños, en los adolescentes. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la violencia se da en todos los niveles, pero que nosotros como padres tenemos que empezar a tener que cambiar nuestra forma de comunicación y nuestra forma de criar a nuestros hijos para que no siga habiendo más violencia. Bueno, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy en este tema de la violencia intrafamiliar. Nos vemos en otro futuro video y no te olvides de suscribirte y de dar y compartir a este video a otras personas para que les sirva. Bye.